Amados hermanos, la escena que contemplamos comienza en el agitado año 36 después de Cristo, no con un altivo sumo sacerdote sentado plácidamente en su deslumbrante trono de inmenso poder, sino con un hombre anciano y profundamente humillado que está siendo despojado públicamente de sus ropas sagradas. El áspero y crudo sonido de la tela rasgándose resuena con un eco lúgubre en el inmenso atrio del majestuoso templo de Jerusalén, mientras los fríos e implacables soldados romanos observan la tensa escena con absoluta y cruel indiferencia. El mismo hombre que apenas 3 cortos años antes había sentenciado a muerte de cruz al glorioso Hijo de Dios, ahora tiembla aterrado ante el decreto irrevocable de un gobernador pagano. ¿Cómo cayó tan bajo el hombre más poderoso de Judea? Hoy descubriremos detalladamente el oscuro precio que pagó Caifás por su terrible e imperdonable traición. La impactante y reveladora historia que estamos a punto de desenterrar en este exhaustivo recorrido histórico nos muestra de forma innegable que la perfecta justicia de Dios jamás duerme, ni pasa por alto las obras de los hombres. Sus juicios, aunque a veces parecen tardar desde nuestra limitada perspectiva humana, siempre llegan en el momento exacto y con una contundencia que estremece los cimientos del poder terrenal. Si valoran profundamente la verdad histórica inalterable y la riqueza espiritual inagotable que nos ofrecen las Sagradas Escrituras, les pido humildemente que dejen su me gusta ahora mismo en este video y se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros edificantes y reveladores documentales bíblicos. Su valioso apoyo nos permite seguir investigando con rigor y compartiendo estas maravillosas verdades eternas que transforman corazones y fortalecen inmensamente nuestra fe cristiana. Hermanos amados, para comprender plenamente la magnitud de esta monumental caída histórica, debemos retroceder un poco en el tiempo y observar detenidamente el complejo y peligroso escenario donde todo se desarrolla. La imponente ciudad santa de Jerusalén se encuentra inmersa en un constante y asfixiante estado de ebullición política y enorme tensión social. Han pasado exactamente 3 agobiantes años desde aquella oscura y trascendental tarde de la crucifixión de Jesús de Nazaret en la colina del Gólgota. Aquella frágil e inestable paz temporal que el astuto sumo sacerdote Caifás intentó comprar inútilmente derramando sangre pura e inocente, ahora se está desmoronando a pedazos aceleradamente frente a sus propios ojos atónitos. Las grietas de su corrupto y oscuro sistema de poder comienzan a hacerse dolorosamente evidentes, amenazando con sepultar para siempre su prestigiosa posición, su vasta riqueza material y su influencia. El espectador atento de aquella convulsa época casi podría percibir físicamente el denso y penetrante olor del incienso sagrado, quemado continuamente en los altares del majestuoso santuario, mezclándose de forma repulsiva y profana con el hedor metálico y sucio de las incontables monedas que los codiciosos cambistas manejan sin cesar en los amplios atrios del templo. La ostentosa, arrogante y deslumbrante opulencia en la que vive inmersa la poderosa aristocracia contrasta violenta y cruelmente con la creciente tensión, el hambre y el amargo resentimiento que respira a diario el sufrido pueblo común en las estrechas y polvorientas calles empedradas de la ciudad de David. Caifás caminaba altivo, luciendo costosos linos finos y adornos de oro puro, completamente ajeno y desconectado del profundo sufrimiento espiritual y la opresión material que padecían las mismas ovejas que él juró guiar, proteger y apacentar. Esta marcada y dolorosa desigualdad no era simplemente un problema económico superficial, sino un claro e innegable síntoma de la profunda pudrición espiritual que afectaba directamente al liderazgo religioso judío de la época. Mientras los devotos y humildes peregrinos llegaban, desde rincones muy lejanos, con corazones sinceros, trayendo consigo sus sacrificios y ofrendas a Jehová, los sumos sacerdotes habían transformado la sagrada e intocable casa de oración de Dios en una rentable, sucia y oscura cueva de ladrones. En este ambiente asfixiante, plagado de intrigas palaciegas y traiciones ocultas, Caifás se mantenía firme en la cima del poder, pero su aparente estabilidad no estaba construida sobre la inamovible roca de la verdad y la justicia divina, sino sobre la movediza y traicionera arena de las conveniencias políticas terrenales y las alianzas perversas con los enemigos declarados de su propia nación judía. Es aquí donde se vuelve absolutamente vital entender la compleja política subyacente y la sumamente peligrosa dependencia mutua que existía en Judea. Caifás y el brutal e implacable prefecto romano, Poncio Pilato, mantenían una relación extremadamente tóxica y siniestra, cimentada única y exclusivamente en la mutua conveniencia militar y el terror constante. El ambicioso sumo sacerdote necesitaba desesperadamente la inmensa fuerza opresora de las temidas legiones de Roma para aplastar cualquier conato de revuelta popular y así mantener su codiciado poder inalterable.
Sin embargo, el majestuoso imperio no perdonaba los continuos fracasos. Bajo el firme e intolerante mando del nuevo y estricto legado de Siria, el poderoso general romano Lucio Vitelio, la paciencia imperial hacia los gobernantes locales está a punto de agotarse por completo y de forma definitiva. Roma pronto reclamará con furia el control absoluto de la tensa situación política y militar. Amados hermanos, el efímero apogeo del inmenso poder terrenal de Caifás estuvo marcado de forma imborrable por un macabro y aterrador pacto de sangre que sellaría inexorablemente su trágico destino eterno. Debemos recordar vívidamente el momento de mayor arrogancia, soberbia y ceguera espiritual de este influyente líder. Según nos relata fielmente el Sagrado Evangelio de Juan en su capítulo 11, versículos 49 y 50, fue este mismo hombre quien pronunció aquella escalofriante y fría profecía política en medio de la asamblea reunida. Con una voz firme, calculadora e impregnada de un pragmatismo verdaderamente aterrador y satánico, Caifás declaró abiertamente ante todos sus perplejos colegas del concilio religioso: nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda nuestra nación perezca destruida. Estas pesadas y oscuras palabras resonaron fuertemente en las gruesas paredes de piedra. Aquella nefasta y calculada frase justificó de manera hipócrita y cruel el asesinato cobarde y premeditado del Mesías prometido, disfrazando un horrendo crimen de odio bajo la falsa y engañosa premisa del bienestar social y la supuesta seguridad nacional de todo el pueblo judío oprimido. Si prestamos mucha atención, casi podemos recrear en nuestra mente de forma sumamente vívida aquella lúgubre, secreta y clandestina reunión nocturna del poderoso y exclusivo tribunal del Sanedrín judío. Podemos escuchar en el silencio de la noche el seco, fuerte y terminante golpe de los mazos de madera maciza golpeando contra las mesas de piedra, dictando una cruel e injusta condena de muerte durante las sagradas y solemnes horas de la fiesta de la Pascua, profanando así la festividad más importante, pura y santa de todo el complejo calendario religioso del antiguo y escogido pueblo hebreo, tal como nos detalla magistral y profundamente el Sagrado Evangelio de Mateo en su capítulo 26, desde el versículo 57 hasta el 68, Caifás interrogó a Jesús buscando desesperadamente un pretexto legal válido para eliminarlo definitivamente de su camino político. En aquel oscuro, tenso y dramático momento histórico de máxima tensión espiritual, el sumo sacerdote, completamente embriagado por su propia autoridad humana y su desmedido orgullo terrenal, creía firmemente haber salvado de forma absoluta su codiciado y rentable cargo vitalicio y la frágil estabilidad sociopolítica de su adorada nación. Sin embargo, en la inmensa y profunda realidad espiritual que sus ojos entenebrecidos por el pecado no lograban percibir en lo absoluto, este altivo e incrédulo hombre simplemente había firmado voluntariamente con su propia mano una sentencia de muerte espiritual inquebrantable, eterna y absolutamente aterradora para su alma. Hermanos amados, de manera lenta pero implacable, la falsa e ilusoria tranquilidad inicial de Caifás comienza a romperse y resquebrajarse en 1000 pedazos irremediables. El influyente sumo sacerdote pensó ingenuamente que, al humillar, torturar y eliminar físicamente en una cruz romana a Jesús de Nazaret, lograría silenciar, aplastar y destruir para siempre aquel molesto y creciente movimiento popular que tanto amenazaba su prestigiosa hegemonía religiosa. No obstante, en los misteriosos y perfectos propósitos divinos, ocurrió exactamente lo contrario a lo que su astuta, fría y perversamente carnal había planificado meticulosamente durante meses en secreto. El glorioso, rotundo e innegable evento milagroso de la tumba vacía, en lugar de infundir el pánico, el miedo paralizante y la desesperación esperada entre los discípulos, desencadena repentinamente una poderosa e imparable fuerza espiritual celestial que trastorna y cambia por completo el curso de toda la historia. El majestuoso y asombroso milagro de la resurrección transforma de forma radical y asombrosa a un pequeño grupo de atemorizados y escondidos seguidores galileos, convirtiéndolos velozmente en audaces y valientes leones de la fe cristiana. Una abrumadora e imparable ola de ferviente y valerosa predicación pública inunda de pronto las concurridas y ruidosas plazas de la ciudad santa de Jerusalén, esparciendo el bendito mensaje de perdón y salvación con un fuego y un poder puramente sobrenaturales. Las verdades de vida eterna que salían directamente de las bocas de aquellos pescadores sencillos y sin letras resonaban fuertemente como estruendosos y temibles truenos celestiales en los sensibles oídos de todo el corrupto sacerdocio saduceo, anunciando a gran voz y sin ningún temor el inminente e inevitable colapso de su oscuro y opresivo imperio de poder terrenal.
tradiciones vacías y enorme riqueza acumulada injustamente. La situación alcanzó un punto de máxima tensión e intolerancia para la élite gobernante, tal como lo registra fielmente el libro de los Hechos de los Apóstoles en su revelador capítulo 4, del versículo 5 al 21. Allí presenciamos con asombro cómo los valientes apóstoles Pedro y Juan desafían directa, frontal y audazmente a la máxima autoridad de Caifás y Anás, de pie exactamente en el mismo lugar de juicio y condena, donde apenas unos meses antes ellos mismos habían juzgado, humillado y sentenciado injustamente a Jesucristo. Es un momento de extraordinaria y poética justicia poética divina, donde los perseguidos ahora se levantan como acusadores ungidos por el fuego inextinguible del Espíritu Santo. El intenso pánico, el desconcierto total y una tremenda paranoia incontrolable se apoderan rápida y fuertemente del corazón endurecido de toda la rica y poderosa élite sacerdotal saducea judía. El constante y creciente ruido ensordecedor de inmensas multitudes arrepentidas que escuchan atentamente y aceptan la apasionada predicación apostólica en las mismísimas calles y plazas aledañas al imponente templo, amenaza seria y, profundamente, el control absoluto del angustiado sumo sacerdote. Caifás, el hombre de hierro que antes controlaba férreamente cada aspecto político de la vida nacional judía con oscura astucia de serpiente, ahora se ve completamente acorralado e impotente frente a un innegable avivamiento espiritual que no obedece en absoluto a las frágiles leyes humanas. Este poderoso movimiento del cielo no teme a las afiladas espadas mortales de los feroces legionarios de Roma, ni se acobarda ante las severas y crueles amenazas de tortura física y encarcelamiento impuestas desde el opresivo e injusto tribunal del intimidante concilio religioso. El invencible poder del majestuoso evangelio avanza imparable y triunfante, derribando toda antigua fortaleza. Amados hermanos, el inminente e inevitable desenlace fatal de esta fascinante historia de intrigas y soberbia se detona con un sangriento, trágico y oscuro evento histórico poco conocido, que marcaría el principio del fin para el corrupto liderazgo imperante en Judea. Este terrible y devastador suceso es conocido históricamente como la brutal y despiadada masacre del sagrado monte Gerizim. El cruel e impulsivo prefecto Poncio Pilato, en un acto de extrema arrogancia y violencia desmedida, ordena una matanza masiva, injustificada e indiscriminada de numerosos fieles samaritanos inocentes que se habían congregado pacíficamente en aquel venerado lugar para celebrar sus antiguas y sagradas festividades religiosas. La sangre inocente derramada injustamente en aquellas montañas sagradas clama enérgicamente al cielo pidiendo urgente justicia, provocando inmediatamente una ola de indignación, horror absoluto y repudio total en toda la tensa y volátil región de la provincia oprimida. La atroz e inexcusable carnicería perpetrada salvajemente por las letales y pesadas espadas de las tropas romanas de Pilato rebosa finalmente el límite de la tolerancia humana y política en aquella zona, lo que provoca de forma rápida e inevitable una severa y formal queja oficial presentada directamente ante los más altos e influyentes tribunales de autoridad imperial en Roma. Los angustiados, enfurecidos y enlutados líderes del herido y masacrado pueblo samaritano deciden no quedarse callados ni sumisos ante tan grande infamia y elevan su clamoroso, desesperado y fuerte grito de auxilio y exigencia de verdadera justicia ante las poderosas instancias superiores del Imperio Romano, denunciando con firmeza la manifiesta y probada incompetencia, las extrema e irracional violencia desproporcionada y la evidente crueldad sistemática del inestable, corrupto y perverso gobernador Poncio Pilato, quien ya había acumulado un oscuro y pésimo historial administrativo previo. Ante esta grave, alarmante y peligrosísima situación que amenaza con desestabilizar gravemente el frágil equilibrio de poder en todo el vital y estratégico extremo oriental del vasto imperio romano, el poderoso y estricto Lucio Vitelio, superior jerárquico directo de Pilato y legado principal de la importante y rica provincia militar de Siria, decide intervenir enérgicamente y toma la drástica y firme decisión de marchar personalmente con sus imponentes ejércitos hacia la convulsa y rebelde ciudad de Jerusalén. El pesado, rítmico y amenazador sonido de las gruesas botas militares y las brillantes armaduras de las temibles legiones romanas marchando organizadamente sobre el polvo seco y ardiente de los áridos caminos de Judea marca de manera inconfundible el sombrío, aterrorizante e implacable reloj de arena, indicando claramente la inminente e irreversible cuenta regresiva para el inminente fin de aquella larga y corrupta alianza política judeo-romana. Hermanos amados, llegamos finalmente al momento culminante y verdaderamente devastador de nuestro profundo relato histórico y bíblico,
ubicándonos exactamente en las solemnes y tensas celebraciones de la fiesta de la Pascua del año 36 después de nuestro amado Señor Jesucristo. El poderoso, temido e imponente legado romano Lucio Vitelio entra triunfante y con paso firme por las antiguas puertas de la majestuosa ciudad de Jerusalén, no como un simple y amigable visitante político de cortesía, sino como un estricto, implacable y severo juez imperial enviado directamente con toda la autoridad y el respaldo total de Roma para limpiar e investigar a fondo la tremenda y arraigada corrupción política local. Su imponente presencia militar inunda de inmediato las calles y atrios con un innegable, pesado e inconfundible aire de juicio inminente, castigo severo y cambios absolutamente radicales, profundos e irreversibles. En un giro histórico sumamente irónico, poético y verdaderamente devastador, orquestado magistralmente por la inescrutable y perfecta providencia divina, el alto oficial romano no pierde ni un solo instante en ejercer todo su inmenso poder político y militar para purgar el liderazgo. De forma fulminante, humillante y pública, Vitelio despide sin miramientos ni contemplaciones a su subordinado, el cruel e incompetente gobernador Poncio Pilato, enviándolo en desgracia directamente de regreso a la lejana Roma para responder por todos sus crueles crímenes ante el emperador Tiberio. Pero la monumental e implacable limpieza imperial no se detiene allí de ninguna manera. De un solo golpe magistral y contundente, el implacable enviado romano también destituye de forma abrupta, definitiva e irrevocable al soberbio e intocable José Caifás de su prestigioso y codiciado cargo como sumo sacerdote vitalicio del poderoso y milenario pueblo judío. La humillación extrema, pública y dolorosa que sufre Caifás en ese preciso instante es de una magnitud absolutamente inimaginable y espiritualmente aterradora para cualquier líder de su talla y enorme ego personal. En aquella época antigua, el implacable imperio romano mantenía y ejercía el control físico absoluto e indiscutible sobre las valiosas y elaboradas vestiduras sagradas de gala del ministerio del sumo sacerdocio israelita, incluyendo el hermosísimo efod de lino fino y el sagrado y deslumbrante pectoral del justo juicio adornado con 12 piedras preciosas brillantes. Vitelio, con total frialdad y desprecio romano, le retira y confisca públicamente a Caifás el sagrado derecho legal y espiritual de usarlas. El impactante y dramático clímax visual e histórico nos muestra tristemente a Caifás perdiendo de la noche a la mañana la única e irreemplazable fuente visible de su inmensa identidad, falso, honor y autoridad. La sublime y perfecta justicia retributiva de Dios se manifiesta aquí de una manera verdaderamente asombrosa, innegable y profundamente conmovedora para todo aquel que escudriña atenta y reverentemente las maravillosas escrituras y la historia antigua universal. Aquel mismo hombre altivo, cruel y ciego, que apenas 3 años atrás rasgó teatral, hipócrita y furiosamente sus propias vestiduras sacerdotales durante el manipulado e injusto juicio nocturno contra nuestro inocente Salvador Jesús, un evento que consta claramente en el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 65. Ahora es despojado forzosa, violenta y públicamente de ellas por las frías manos del mismo imperio pagano y despiadado, en el cual él confió ciegamente y sin reservas para salvarse y proteger sus egoístas, viles e intereses políticos terrenales temporales que terminaron desmoronándose, convirtiéndose rápidamente en cenizas inútiles ante la mirada asombrada de toda la nación. Expectante. Amados hermanos, la trágica, profunda y dolorosa historia del sumo sacerdote Caifás no es de ninguna manera un simple o aburrido relato histórico antiguo sin relevancia para nosotros hoy, sino una severa, urgente e indispensable advertencia espiritual completamente atemporal sobre los grandes y mortales peligros del falso pragmatismo político, la traición desleal y el tóxico y ciego amor al frágil poder y prestigio humano terrenal y pasajero. En su enfermiza e insaciable ambición y enorme orgullo personal desmedido, Caifás sacrificó deliberada, fría y cruelmente a la bendita e inmaculada verdad encarnada, el Hijo mismo de Dios Altísimo, en el oscuro y sucio altar profano de la conveniencia política y el interés propio egoísta con el supuesto y noble fin de proteger desesperadamente y a toda costa su valioso y acomodado lugar de honor temporal y preservar falsamente su inestable nación terrenal. Trágica e inevitablemente, al final de su oscuro y tortuoso camino de injusticias, traiciones y mentiras comprobadas, aquel hombre ambicioso y engañado por el maligno terminó perdiendo absolutamente ambas valiosas cosas para siempre, quedando sumido en la vergüenza pública total, el amargo anonimato histórico y el eterno y justo juicio condenatorio de un Dios 3 veces santo que todo lo ve desde los cielos gloriosos con fuego consumidor.
Debemos reflexionar muy seria, profunda y sinceramente en lo que el sabio rey Salomón escribió bajo la innegable inspiración divina del Espíritu Santo en el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Antes del terrible e inevitable quebrantamiento es la soberbia del corazón humano, y antes de la dolorosa e inminente caída, la tremenda e insensata altivez de espíritu y la falsa e ilusoria seguridad carnal de los que confían en sí mismos. Esta impactante e ineludible verdad bíblica milenaria debe llevarnos urgentemente a todos nosotros, como fieles seguidores de Cristo, a plantearnos una pregunta sumamente desafiante, directa e incómoda en lo profundo de nuestra alma cristiana. ¿Cuántas veces en nuestro diario y agitado caminar transigimos y fallamos tristemente en nuestra santa fe? Silenciamos cobardemente la dulce e insistente voz redarguidora del Espíritu Santo en nuestro frágil corazón, o justificamos ciegamente un pecado oculto solamente para encajar cómodamente en el sistema pecaminoso de este mundo caído, conservar un codiciado puesto de trabajo secular o mantener intacto un falso y vacío estatus social frente a otras personas imperfectas. Debemos recordar constante, firme y claramente que absolutamente todo lo que intentamos construir sobre el barro podrido y engañoso de la injusticia y la mentira, inevitable e irreversiblemente se derrumbará por completo con el inevitable y devastador paso implacable del tiempo. Y así, hermanos amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de gran bendición. Mi anhelo es que por medio de estos estudios bíblicos cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Dios mediante nos encontraremos en el próximo video. Dios les bendiga.